quién eres, güey. ¿Cómo empiezo? Ah, sí. Tengo sueño. Son las 10:30, si no estoy mal. No sé qué milagro me levantó. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Mia Bu y bienvenidos a mi canal. Pues, como yo les dije, son las 10:30. Hoy va a ser un día conmigo, un vlog, por fin, después de 1000 años. Pues, como les empiezo este video, me acabo de levantar, ¿sí? Después, tal vez hoy, a las 4 y algo, voy a ir a ver a mi amiga correr. Y ya, después de eso nada más. Hoy va a ser un día tranqui. Después voy a estar con la voz toda hueca por tanto gritar a mi amiga. Y también, este video solamente es como para entretenerlos, porque va a haber otro video que va a ser más épico que esta, que ustedes ya, yo creo que ya está definitivamente elegido, porque yo le hice una encuesta de qué video puedo hacer y ustedes eligieron la de la Rosa de Guadalupe, y pues va a ser ese video. Mi voz está más mueca que nunca, ¿no? Tal vez vaya a haber 2 videos del día esta semana, o bueno, la semana de ustedes, y va a haber 2 videos, yo creo. Y recuerden que yo me llamo Mia Bu y empecemos este video. Bueno, empezamos el día cerrando la cortina porque ¡qué sol! Empezamos el día en el espejo posando como locas esquizofrénicas. Y bueno, empezamos obviamente en el baño. Sí, en el baño a hacer pis. ¿Cómo sería el mundo si los gatos hablaran? Bueno, después de echar una miadita nos vamos a peinar el pelo. Sí, lo tenía muy desordenado, pues está tieso, eso está como una basura. Pero después de mucha batación, pues lo logré. Y bueno, después nos vamos a cepillar los dientes porque están vuelto verga. Bueno, después de terminarme de cepillar los dientes, fui a buscar a mi papá. Pues, pero la cosa es que nunca lo encontré. Me abandonó. Ahora estoy sola. Pero bueno, vamos a ir a mi cuarto a ver YouTube. Me metí en la computadora y pues claro, lo primero que fui a buscar fue una chica que se llama Mia Bu. Te digo la verdad, yo no sabía quién era esa niña, pero me llamó mucho la atención y fui a ver su último video, que era de 9 trucos de TikTok. Y me gustaron mucho sus videos, entonces lo que hice fue bajar, suscribirme y también darle like al video. Recuerden que ustedes también tienen que ir a seguirla. Y soy yo. Y también recuerden seguirme en mis cuentas de Instagram y TikTok. Por favor, tenemos que seguir a Mia Bu. Y después me quedé viendo a Mia Bu todo el rato. Y después de eso me dijeron que llegó la comida, entonces vamos a correr como esquizofrénicas. Y esta comida... Uy, no tengo tiempo sin comer Taco Bell con las papitas que están bien buenas. Tú no sabías eso, tú no sabías. Y también vino con un taco que estaba bien bueno, sin mentira. Y pueden ver la felicidad que está en mi cara. Está muy bueno. Y después de terminar de comer, voy a dejarlos un rato para que pase el tiempo porque no iba a ser nada igual. Y después les digo. Hola, bueno, ya pasó mucho el tiempo. Son las 12:15. Me voy a ir a bañar, qué cochina. Y aparte me estoy muriendo, estoy en mis días, no estoy en mi momento de vivir. Bueno, me voy a bañar, me voy a quitar todo el trapo. Ah, ya tú creíste, pero no. ¡Ay, qué frío! ¡Ah! Está muy frío, güey. ¡Ay! Bueno, estos son los trapos que me iba a poner, no era lo mejor, pero bueno, hice lo que pude y después me comencé a maquillar. Sí, es que mira esas ojeras de mapache, pues claro, ¿no? Bueno, como ya terminé de maquillarme, ahora me voy a ponerme los zapatos y irme a ver a mi niña, que es mi amiga, y me lleva el cargador por si acaso sí, mi teléfono se moría. Y ahí estás, Navi. Y bueno, estábamos llegando al lugar, tú sabes. Y poco a poco llegamos al lugar, pero había un pequeño problema. Que ella nunca apareció, no sé dónde estaba, la busqué por todos lados, la busqué hasta por los mares y no la encontraba, pero no sé qué milagro me escuchó y apareció después de tanto tiempo. Bueno, después la dejé correr, ahí que practicara
Y después comenzó la competencia y estaba corriendo toda bella. ¡Ay! Parezco una mamá. Y después me fui a mi casa a comerme un heladito, jeje. Y después mi papá compró sushi. Era demasiado, pero me encantó. Estaba muy delicioso. Exquisito. Y esto es todo para el video de hoy. Recuerden que les haya gustado mucho este vlog. Yo sé que no he hecho mucho, pero les dije que iba a ser un video, pero solamente para entretenerlo, solamente porque va a haber un video épico y es la de reaccionando de la Rosa de Guadalupe. Pues recuerda, dale like, suscríbete, comparte este video, dale mucho amor a este video y recuerda seguirme en mis cuentas de Instagram y TikTok. Y recuerden otra cosa, de que si llegamos a los 100,000 suscriptores, que falta muy poquito, me pinto el pelo. Y bueno, yo me llamo Mia Book y nos vemos en otro video. Chao.